Muy bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradezco a la Fundación BIT el poder habernos convocado. Es verdad que quizás desde el mundo de fabricantes, ¿no?, de soluciones y sistemas constructivos, quizás como que estamos aquí encajados a ver de qué manera podemos alinearnos, ¿no?, con la economía circular en el sector hotelero. Pero también es verdad que después de este chute motivacional que hemos tenido, gracias a Ben por la mañana, está muy alineado, porque obviamente, aunque vengo representando a una multinacional como es BMI, que ahora os explicaré brevísimamente quiénes somos, aunque vengo representando a una multinacional y penséis, bueno, las multinacionales están muy alejadas de todo esto, todo lo contrario, invertimos muchísimo en desarrollo, en investigación, tenemos muchísimos centros de investigación y desarrollo en pro del confort, de la higiene de los edificios. Ahora hablaremos de ello. En eso gira el entorno PASIV y también podré hablar de ello. Pues esto... Bueno, lo voy a pasar con el... Bien, ¿quién es BMI Group? Actualmente somos el mayor y único fabricante en exclusiva a nivel europeo de soluciones constructivas para cubiertas o tejados. Hemos aunado las soluciones constructivas de cubierta plana y de cubierta inclinada y por eso podemos decir altamente que somos el único en exclusiva. Hay otros fabricantes de tejas, fabricantes de aislamiento, fabricantes de impermeabilización, pero nosotros en exclusiva somos el único que hacemos todo. El grupo se formó en el año 2018, pero viene de una larguísima trayectoria de dos grandes grupos que fueron adquiridos y fusionados y dio lugar a la marca BMI. Tenemos más de 150 años de historia y somos líderes en Europa, por supuesto, y también tenemos presencia en el Middle East y en África. Actualmente el grupo, en cifras, para que veáis una primera fotografía y os hagáis datos de magnitud, pues tenemos 150 fábricas, somos unos 11.000 empleados repartidos por todo el mundo y en el 2018 cerramos la facturación en torno a 2.300 millones de euros. Tenemos un volumen en ventas de unos 213 millones de metros cuadrados de tejados y cubiertas. Standard Industries es el grupo al que pertenecemos, es un grupo industrial americano que fue el que nos adquirió en el 16 y en el 17 a sendos grupos y que no solamente posee BMI, sino que también posee otras marcas alineadas en el sector de la construcción y también de investigación como son 40 North, Winter, sobre todo en Estados Unidos. Este es el mapa de geolocalización, los puntos azules es BMI, los puntos rojos es GAF, nuestros primos americanos, que se dedican exclusivamente a lo mismo exactamente que nosotros. Y en España, pues tenemos una facturación de unos 50 millones de euros, 7 centros productivos, unos 260 empleados y, bueno, podemos decir también que en España somos líderes de soluciones constructivas para cubiertas y tejados. Por supuesto, como bien decía antes, estamos alineados en pro de la economía circular, de los objetivos de desarrollo sostenible y a través de la Fundación Promotejado, de la cual somos socios fundadores, hemos adherido al plan de las Naciones Unidas para llegar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Iremos viendo en las fases de mi presentación dónde estamos ubicados en según qué apartado, en según qué sistema constructivo, para que podáis entender por qué estamos muy alineados. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues como decía, cubierta inclinada, cubierta plana, soluciones activas de tejado, que son donde me voy a concentrar mayormente, y también tenemos una división de ingeniería civil. Cubierta plana. Somos líderes en fabricación de sistemas constructivos de nuevas tecnologías para cubiertas cool roof. ¿Y qué es el cool roof? El cool roof es una tendencia, mayormente, que viene a decirnos que las cubiertas, si pasamos del negro al blanco, podemos conseguir cosas tales como la reducción del efecto isla de calor, la baja emisividad, y todo esto va alineado en pro de una menor demanda de energía primaria para la climatización de nuestros edificios y de también de una menor necesidad de ventilación, puesto que al no tener esa inercia
tan agravada la envolvente del edificio, conseguimos que el edificio sea más confortable en el interior. ¿Cómo hacemos estas cubiertas Cool Roof? Pues sobre todo con sistemas sintéticos que tienen en su producción un alto contenido de material del reciclaje. Antes nos explicaban los diferentes tipos de plásticos que tenemos, pues del 1 al 6, la mayoría de todos ellos son parte fundamental en el reciclado y en la formulación y producción de nuestras membranas, tanto líquidas como en láminas, para la impermeabilización de cubiertas, ya sean residenciales, ya sean hoteleras o ya sean incluso comerciales industriales. Dentro de las cubiertas planas tenemos un apartado de soluciones activas que, bueno, pues no solamente es un tejado, ¿qué tiene que hacer un tejado? Pues protegernos de la luz, del sol, del aire, pero si además le dotamos de ciertas prestaciones, el tejado empieza a ser una parte importante de la edificación que también trabaja en pro de este beneficio común. Para ello, somos líderes y pioneros, además, en el desarrollo de sistemas fotocatalíticos. ¿Y qué es la fotocatálisis? La fotocatálisis es algo que por ejemplo, en Japón, es donde primero se desarrolló los sistemas constructivos fotocatalíticos, en los años 60, lo que hacían era aditivar y percolar las carreteras con dióxido de titanio. Entonces, nosotros en Europa nos dimos cuenta de esto y empezamos a crear productos para cubierta, porque es nuestro mercado, pero también hay otros colaboradores del sector de la construcción que lo aplican en fachadas, en vidrios, en adoquinados de calles, en mobiliario urbano, donde lo que hacemos es mezclar el dióxido de titanio con nuestros productos para que mediante la acción de los rayos ultravioleta descontaminemos las macropartículas en suspensión de baja oxidación de nitrógeno. ¿Qué hacemos? Es una reacción química, liberamos el oxígeno y acumulamos nitritos. Estos nitritos se limpian con las aguas pluviales. ¿Qué estamos consiguiendo? Reducir la contaminación ambiental, pero si vamos más aún, este tipo el dióxido de titanio en concreto no solamente purifica los NOx, es capaz de purificar hasta 1000 sustancias en suspensión en el aire, entre ellas también el CO2. Esto nos convierte también en una parte activa que ayuda a los edificios a reducir la huella de carbono, puesto que está, digamos, limpiando y reduciendo este carbono en el aire. Por supuesto, cubiertas jardín, cada día más y más, cubiertas de vegetación que no precisan riego. Esto es importante alinearnos con los viveros locales, pero lo que hacemos son soluciones constructivas para tejados verdes que tienen unas bandejas especiales que acumulan el agua de lluvia y sirve de nutriente para esta vegetación, que no hace tampoco un exceso de carga en la cubierta si pensamos en rehabilitaciones. Entonces se puede incluso implementar en cualquier edificio que ya esté construido. Lo importante también es pensar en ello desde la fase de diseño, pero si estamos hablando de una rehabilitación, también podemos contar con estas soluciones sin entrar en discusiones estructurales del edificio. Lo más potente de estas soluciones activas es que, como decía, no precisan riego, porque habitualmente usamos serums y plantaciones que con la propia agua de lluvia local se va nutriendo. Y lo que nos define con las soluciones verdes es que, bueno, pues estamos contribuyendo también a generar esa purificación, esa descontaminación, obviamente, como es la plantación, es nuestro principal catalizador de macropartículas del aire. Aparte una parte importante es que los sustratos y los mantillos de terreno de nuestras cubiertas verdes también sirven como envolvente térmica del edificio. Por tanto, una cubierta verde no solamente es activa en cuanto a la purificación del aire, sino que también reduce la necesidad de demanda energética del edificio, porque aumenta ese valor de aislamiento de cubierta. Y si alguno no lo sabe, las cubiertas hoy en día es por donde perdemos el 60% de nuestra climatización. Si no hay una cubierta estanca, debidamente hermética, con un aislamiento adecuado, toda la climatización del edificio, bien sea en verano o en invierno, se perderá mayormente por la cubierta, también por las ventanas, pero en mayoría por las cubiertas. Fabricamos sistemas de tejas de tecnología clinker. ¿Y qué es la tecnología clinker? Pues la tecnología clinker es un tema que AENOR lo certifica como un material
de alta cocción, en el que precisa menos energía durante su cocción por el modo en el que disponemos las tejas en el horno, utilizamos arcillas, un alto contenido de arcilla de reciclaje, y además esta tecnología de cocción clinker ayuda a que la vida útil de la teja sea muy alta. Estamos hablando de tejas en las que dotamos garantías de 50 años porque tenemos la tranquilidad de que van a durar mucho más de 100 años. Prácticamente la vitrificamos la teja, entonces conseguimos que la teja tenga una longevidad muy alta. No solamente es importante el producto en sí, la teja, sino también la manera en que diseñamos los edificios para que se genere una microventilación que ayude a que el aire recircule por el interior, tanto en fachada y en cubierta, minorizando la inercia térmica que estamos recibiendo del sol y, por supuesto, contribuyendo a una menor demanda de energía para la climatización. Tejas Airlocks. ¿Qué es el Airlocks? Bueno, pues Airlocks es otra manera de fabricar teja. La teja habitualmente la conoceréis de arcilla, pero en el mundo, sobre todo en Europa, la mayor parte de tejados están construidos con tejas de hormigón. ¿Y qué precisa el hormigón? Además de cemento, áridos, agua. Airlocks, si veis la foto de más abajo, es una tecnología que hemos implementado sobre todo para conseguir árido de reciclado y contribuir con una menor necesidad de agua en el mezclado y por tanto tiene mucha menos masa, pero es más resistente. También es un modelo de producción sostenible que lo que trata obviamente es de demandar menos materia prima, conseguir más materias primas del reciclado, tirar menos demanda de agua y obtener un producto de altas prestaciones más eficiente. Los tejados fotovoltaicos, esta es la parte más importante. Gracias a los nuevos reales decretos del 18 y del 19 nos hemos puesto todos los fabricantes muy activos en esta línea y lo que hemos conseguido son sistemas fotovoltaicos. Nuestro PV Premium, que tenemos abajo la foto que se ve mejor que en el de arriba, Perdón, lo que viene siendo es un sistema de paneles fotovoltaicos que se encajan perfectamente en la cubierta sin necesidad de implementar grandes estructuras ni elementos auxiliares diferentes al tejado. Y diréis, ¿y qué más da? Bueno, pues lo importante que decíamos antes, ¿para qué es el tejado? Para evitar que nos filtre el aire, que nos filtre el agua, que tengamos puentes térmicos. Si conseguimos si implementamos nuestros tejados con estas soluciones fotovoltaicas, no habrá puentes térmicos porque no tendremos puntos de fijación aforjados, tendremos la microventilación asegurada porque se instala sobre el rastrelado de la teja y no estaremos cerrando y encapsulando esa posibilidad de microventilar nuestros tejados por debajo de la teja. Y, por supuesto, como podéis ver, se encaja perfectamente en la geometría de las tejas, lo que produce en sí mismo es que también sea una teja. Es como si fuera una teja, pero fotovoltaica. Entonces, no necesitamos grandes estructuras ni orientaciones. Al final, cuando hacemos los desarrollos para un proyecto de un tejado fotovoltaico, es verdad que hay que tener muy en cuenta la orientación del tejado, la orientación de los paneles, pero gracias a Dios, hoy por hoy, el ecodiseño nos está llevando a tendencias donde las cubiertas y tejados se orientan debidamente hacia la orientación más fructífera para generar sombras en las horas de mayor sol, y es precisamente ahí donde necesitamos colocar el panel. Por tanto, no es preciso elevar subestructuras con otras orientaciones porque la captación de estos paneles es muy alta. Bueno, en ingeniería civil, sobre todo, comentarlo por encima, no tiene nada que ver con el tema del seminario, pero bueno, somos fabricantes de soluciones de ingeniería civil, sobre todo para minas de extracción de minerales, donde hay que purificar aguas, pues estamos muy comprometidos en ese sector con geomembranas que ayudan a que esas aguas contaminadas de la extracción de minerales no se nos vayan a los sustratos, a los terrenos, y no tengamos zonas como es esta foto que es en el desierto de Chile de alta contaminación. Todas estas tecnologías las desarrollamos en Alemania, que es donde tenemos el Centro de Investigación y Desarrollo, el Technical Center. Aquí hay una foto de uno de nuestros túneles del viento. Lo que hacemos es supeditar todos los sistemas constructivos a las condiciones climatológicas más adversas en función del mercado al que nos vamos a dirigir, y sobre todo probamos este tema de paneles fotovoltaicos para ver cómo se comportan en función de las orientaciones de los tejados y de las cubiertas. Para nosotros, en BMI, decimos, nuestro claim es que es algo más que un tejado. Obviamente no fabricamos tejados, fabricamos
sistemas que son activos, que nos ayudan a mejorar la eficiencia de nuestros edificios, que nos ayudan a mejorar ese confort interior. Hablamos de otro tipo de prestaciones, no solamente lo exclusivo que nos dicta la ley de mínimos, que es el código técnico. Es importantísimo porque cada vez más y más el mundo Passive House, calificaciones de sellos verdes tipo BREEAM, LEED, que más adelante escucharemos a compañeros hablar de ello, es importante porque en este tipo de calificaciones para edificios no solamente se busca cumplir los códigos mínimos exigibles, sino se busca llegar a cierto grado de confort y de higiene interior que solamente te lo propician soluciones constructivas que estén debidamente diseñadas desde el inicio y también implementadas en las fases de desarrollo, y para ello es fundamental contar con fabricantes que estemos trabajando día a día en pro de ello. Así que bueno, nada más, muchas gracias, espero no haberos aburrido mucho.